Celeste Coromina, que es Alena Berneva, y en esta oportunidad estamos para presentar nuestro proyecto final integrador, en mi caso, por Ingeniería de Telecomunicaciones, y en el caso de Alena, por Ingeniería en Electrónica. El trabajo está titulado Sistema de Telemetría IoT para el monitoreo de la instalación solar fotovoltaica del Centro Tecnológico UNIMPEC. Nuestra tutora fue la doctora ingeniera Mariela Videla y el conductor, el doctor ingeniero Carlos Sorona. Y en los siguientes 30 minutos con Celeste les vamos a contar cómo fue el desarrollo de este proyecto en 3 puntos principales. En primer lugar, vamos a hablar del propósito. En segundo lugar, por qué un desarrollo integrado a lo que son las energías renovables. En primer lugar, por nuestro compromiso con el medio ambiente para reducir las emisiones de dióxido de carbono. Y aparte, en la energía eléctrica sabemos que es como un camino para hacer esta reducción de las emisiones. Por lo cual nosotros decidimos hacer un aporte en pos de esta energía solar fotovoltaica, que en la última década viene con un alto crecimiento y que va a seguir en alza. En segundo lugar, citando a Lord Kelvin, lo que no se mide no se puede controlar. Entonces, para aprovechar mejor las prestaciones de las instalaciones fotovoltaicas, necesitamos métricas, necesitamos saber al menos cuánto está generando esa instalación, cuánto dinero representa eso, cuánto me estoy ahorrando, cuál va a ser mi retorno sobre la inversión. También es importante entender si la instalación es eficiente o no. Y para eso necesitamos registrar todas aquellas variables que puedan de alguna manera afectar a ese funcionamiento. Y, por ejemplo, determinar si se requiere hacer un mantenimiento o limpieza de los paneles, o si hay algún componente que está funcionando mal y hay que reemplazarlo. Entonces, acá es donde la tecnología IoT nos es muy útil. Y en línea con esto que estaba contando Alena, con respecto al monitoreo de variables, vamos a presentar 2 casos de uso que en este momento en el mundo son como los más comunes y los han ido adoptando las distintas empresas. En primer lugar, tenemos el monitoreo remoto de activos, que lo que nos permite hacer este tipo de operación es visualizar qué está pasando en una instalación fotovoltaica sin tener que ir hasta la misma. Y esta segunda opción que elegimos nosotras son este tipo de sistemas IoT, que son para optimizar rendimientos en lo que son, por ejemplo, activos o plantas. Y en línea, de nuevo, con lo que decía Alena, y a partir de lo que son la historización de las variables, se pueden llegar a hacer análisis avanzados para ver el rendimiento y cómo optimizarlo. ¿Y de qué manera se puede hacer? Si uno genera una alarma y establece un umbral crítico de rendimiento, se sabe que a partir de ese momento se tiene que hacer alguna acción sobre esa instalación. Acá vamos a hablar de los requerimientos del Departamento de Energía Solar, que fue nuestro cliente. Anteriormente nosotros veníamos trabajando con Hernán y con Mariela, del Departamento de Energía Solar, y ellos nos proponen 3 necesidades. Y a partir de estas necesidades surge la iniciativa. En primer lugar, en el Departamento de Energía Solar se fabrican este tipo de radiómetros fotovoltaicos que están basados en celdas de silicio, y ellos lo que necesitaban era algún tipo de desarrollo que pudiera, a partir de la corriente de salida de estos radiómetros fotovoltaicos, que son corrientes del orden de miliamperes, poderlas convertir en algún tipo de tensión que sea fácil de monitorear. En segundo lugar, ellos lo que estaban buscando era algún tipo de monitoreo que sea un poco más amigable que el monitoreo propietario de la empresa del inverter. El problema principal que tiene es que no es personalizable, entonces en el caso de que uno quisiera agregar un sensor, como fue nuestro proyecto,
no se lo puede incorporar y además tampoco se pueden cambiar los gráficos. Para evaluar las métricas y poder descargarlas, hay que utilizar además una aplicación. Entonces esto lo que requiere es de una plataforma web y además de una aplicación instalada. Y en tercer lugar, estaban con la intención de evaluar LoRaWAN para lo que es el monitoreo. Y en este punto de la presentación, lo que queremos decir es que sin el apoyo técnico del Departamento de Energía Solar de la CNEA, ni el financiamiento hubiera sido posible este trabajo para nosotros. Así que bueno, muchas gracias. Ahora vamos a hablar del segundo punto, que es cómo desarrollamos este proyecto. Bueno, lo que vamos a ver acá es el desglose de tareas de nuestro proyecto, que se dividió en 6 etapas. En la primera etapa es donde se plantea el anteproyecto, que vamos a tener el alcance de nuestro proyecto, el plan de acción, el análisis de costos, el análisis de riesgos, la gestión de la calidad. Y lo que nos interesaría decir acá es el alcance. Las limitaciones, o sea, nuestro proyecto se limita al diseño y la construcción de un nodo IoT que sea capaz de tomar datos de irradiancia, de temperatura de las celdas de los paneles solares y de potencia generada por la instalación solar fotovoltaica, y que sea capaz de esos datos transmitirlos por una red LoRaWAN. En la segunda parte de nuestras etapas, es la parte que tuvo que ver con el diseño del nodo, la construcción y cuál iba a ser su utilidad. La tercera es la que tuvo que ver más que nada con la parte de la programación, con todo el desarrollo de las placas y con las pruebas en vacío de este prototipo. La cuarta es cuando instalamos en Funintec el prototipo y todos sus accesorios. La quinta es la que tuvo que ver con lo que es la puesta en servicio, funcionamiento y toda la resolución de fallas. Y aparte de estas 5 etapas, lo que nosotros hicimos es la elaboración del informe. En cuanto a tiempos, las 6 etapas que comentó Celeste anteriormente nos llevaron prácticamente 1 año y medio. El anteproyecto lo hicimos a fines de 2020 durante la cursada del proyecto final y comenzamos a trabajar efectivamente en el proyecto a partir de mayo de 2021, finalizando en febrero de 2022, donde ya teníamos el prototipo listo para instalarlo en Funintec. Una vez instalado, durante los próximos 4 meses hicimos la evaluación de funcionamiento, corrección de problemas y colectamos datos para después volcarlos en la documentación final. Y como fecha final establecimos julio de 2022, que es cuando teníamos ya funcionando en Funintec lo que podríamos llamar un producto mínimo viable. Bueno, y ahora viene la parte del relevamiento de la instalación fotovoltaica de Funintec, que esta instalación es la que elegimos nosotros para ensayar el prototipo, principalmente por algunos motivos. Porque la gente del Departamento de Energía Solar hizo la instalación, porque ellos actualmente la mantienen, y además porque era más fácil que nosotros pudiéramos recopilar toda la información técnica y que nos dieran acceso a las opciones de monitoreo. Lo que hicimos fue ir a relevar esta instalación para ver las distancias y cómo estaba conformada. En esta imagen lo que vemos es el soporte de los paneles, que es el que nos sirvió de idea y de guía para poder instalar el nodo, el gabinete que contiene el nodo. El radiómetro fotovoltaico y los paneles de alimentación del nodo. Esta imagen lo que muestra son las dependencias de Funintec, donde se ve la instalación solar, que está comprendida por 12 paneles fotovoltaicos de 250 watts cada uno, que conforman un sistema de 3 kilowatt pico de potencia. Lo que tenemos también es un banco de baterías y un inverter. Conforman un sistema híbrido, que quiere decir que es un sistema híbrido, que por un lado puede hacer inyección a la red, y con ese banco de baterías almacena energía y alimentan una parte de las dependencias de Funintec. Eso que está señalando Arena ahí es la puerta de acceso donde está el inverter. Este inverter que vemos acá es un inverter híbrido, es el Sun Storage One Plate, y lo que tuvimos que hacer en principio
es agarrar la hoja de datos y empezar a evaluar para ver qué placas de comunicaciones tenía y ver cómo podíamos extraer los datos. Lo primero que hicimos fue sacarle la tapa al inverter para poder hacer la identificación de estas placas. La primera placa que identificamos es ese puerto que está arriba, que es el puerto Ethernet, que es el que utiliza la solución de monitoreo propietaria de Ingecom. En segundo lugar, lo que detectamos es el puerto serie RS485, que es el que habla Modbus. Modbus es un protocolo muy difundido en la industria, y que en este caso no lo podíamos utilizar porque estaba siendo usado por la solución propietaria de Ingecom y estaban utilizando lo que es el servidor Modbus TCP. Entonces no pudimos usarlo. Por suerte, descubrimos que hay una placa Wi-Fi que esta sí nos permitía acceder a ese servidor Modbus TCP, y de alguna manera es lo que nos iba a permitir extraer los datos del inverter. Como trabajamos con esa placa Wi-Fi, lo que tuvimos que adicionarle es esa antena que está señalando ahí Elena para tener un mayor alcance de la señal Wi-Fi. Una vez que vimos cómo se conforma la instalación y cómo podemos extraer los datos del inverter, pensamos la arquitectura del sistema de la siguiente manera. Como elemento central tenemos el nodo IoT que va a conectar las mediciones de irradiancia, temperatura de celda. Entonces, lo mejor es que esté lo más cerca posible de la instalación de los paneles, y por eso tiene que tener alimentación independiente de la red eléctrica, porque por las distancias que identificamos, hacer un tendido eléctrico no era tarea fácil. También en parte por eso decidimos utilizar comunicación inalámbrica para extraer los datos del inverter, y otro tipo de comunicación inalámbrica para enviarlos hacia la nube e integrar los datos para alguna plataforma IoT, que como comentábamos, nos formaría parte del alcance del proyecto. Entonces, en base a esta idea general, organizamos la aplicación en una serie de bloques, de manera que cada uno de los bloques se pueda desarrollar y probar independientemente uno de los otros. En primer lugar, tenemos el bloque de alimentación, compuesto por estos paneles solares de 0,5 watts conectados en paralelo para proveer de energía al sistema. Una batería con 2 celdas de 5 amperios para almacenar esa energía y entregarla al circuito cuando no hay energía solar disponible. Esa transferencia de energía se hace a través del módulo cargador, que a la salida tiene conectado un elevador de tensión que eleva la tensión de la batería, que puede estar entre 3,7 y 4,2 volts, a una tensión constante de 5 volts. Y este módulo que tenemos acá está basado en el integrado MAX 17043, que es un medidor de carga. Mide la tensión de la batería y la transmite esa medición por una interfaz cuadrado C, con la que después nosotros determinamos el porcentaje de carga de la batería. En el segundo módulo, para medir la temperatura de las celdas, utilizamos dos sensores RTD del tipo G1000, que son resistencias del cadmio que varían con la temperatura, cuya resistencia a 0 grados es de 1000 ohms. Entonces, para convertir esa propiedad en una señal de tensión útil, desarrollamos un circuito que tiene como primera etapa un puente de Wilson, que en base a la variación de la resistencia del sensor genera una tensión diferencial, la cual luego entra en la segunda etapa, está basada en un amplificador operacional copiado excesivo de Texas Instruments, y amplifica esta diferencia y da como resultado una tensión salida de 0,5 volts proporcional a la variación de resistencia en un rango de menos 41 a 80 grados. Como este integrado tiene dos amplificadores operacionales en el mismo chip, pudimos sumarizar, digamos, en una misma placa dos circuitos iguales para los dos sensores. Por otra parte, para la medición de radiación utilizamos un radiómetro fotovoltaico de los que se fabrican en el DES, que necesitaron la misma piedra, y desarrollamos también, a partir del integrado del MP7721, que también es de la firma Texas Instruments, un circuito que se denomina amplificador de transresistencia o transimpedancia,
En este caso, se disponía de una red de aplicación de parte del fabricante justamente para este tipo de aplicaciones, en donde se modela al elemento fotodetector como una fuente de corriente, y esta corriente luego se transforma en una señal de tensión de 0 a 5 volts proporcional a la corriente de entrada, que puede estar en el rango de 0 a 3 miliamperes. ¿Sí? Estas señales luego se toman con un circuito de conversor analítico digital basado en un integrado ADS 1115, que tiene 4 entradas analógicas, de las cuales estamos utilizando 3, y tiene una precisión de 15 bits más un bit de signo, y una salida que es una interfaz I²C para transmitir los datos digitalizados. Entonces, estos datos digitalizados luego se procesan con este módulo, que es un ESP32 de la firma SPSIC, y en este caso, como la interfaz I²C del ADC funciona con 5 volts, la del medidor de carga funciona con la tensión de la batería, y todas las entradas y salidas del ESP32 funcionan con una tensión de 3,3 volts, tuvimos que agregar unos conversores de tensión para poder adaptar los niveles, porque no se podían conectar directamente. Adicionalmente, también agregamos un sensor de temperatura en el interior del gabinete para evaluar a qué expulsión térmica estaba sometido toda la electrónica. Bueno, como les comenté anteriormente, el inverter tiene adentro lo que es un servidor Modbus TCP. A este servidor se puede acceder desde cualquier dispositivo que se conecte al access point Wi-Fi que está dentro de la tarjeta de comunicación del inverter. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos con el módulo S32? Es conectarnos a ese access point, y de esa manera podemos extraer los datos que nos interesan a nosotros, que es el estado de conexión del inverter y la potencia fotovoltaica. Como es la petición, el S32 hace una solicitud hacia el servidor Modbus. Este servidor Modbus lo que va a hacer, lo va a convertir a lo que se llama Modbus RTU, va a transmitir la información, que esta información en realidad lo que pide el S32 es la lectura de un registro de entrada. Entonces, cuando lo convierte a Modbus RTU, por medio de lo que es la interfaz serie interna del inverter, lo envía a ese servidor, y el servidor responde con el dato que está contenido dentro del registro, encapsula en un segmento TCP esa información y la reenvía al S32, que es quien hace la solicitud. Como el S32 solamente soporta Wi-Fi, no soporta LoRaWAN, agregamos también un módulo XDOT de la firma Multitech que está certificado para LoRaWAN. Entonces, el S32 envía los datos de las mediciones y de potencia y de estados hacia el XDOT a través de la interfaz WARP, y este a su vez lo retransmite a un gateway LoRa. Y constructivamente, esto es el resultado final, digamos, de unir todos los módulos sobre una placa base. El nodo constructivamente ocupa estos 5 bloques que vemos acá, y para hacer la interfaz con los elementos de campo, agregamos también unas borneras para conectar los sensores y los elementos de campo. Para toda esta electrónica que mostró recién Elena, está contenida dentro de este gabinete, que es lo que llamamos nodo, que viene escuchando nodo. Está dentro de un comportamiento estanco y está instalado en la parte posterior de los paneles. También lo que está instalado en esa misma parte son los sensores que contaba Elena, las TT1000. Y por otro lado, está instalado el sensor, el radiómetro fotovoltaico y el arreglo de paneles que son de alimentación al nodo. Estos están instalados coplanares a la instalación. La parte de integración de datos y la parte del frontend, o mostrar los datos en la aplicación, en realidad ya no excede el alcance del proyecto. De todas maneras, nos tomamos el trabajo de implementarlo, en primer lugar, para validar que la comunicación LoRa entre el nodo y el gateway funcione correctamente, también porque necesitábamos monitorear el estado del nodo, cómo estaba funcionando, y, en tercer lugar, para ilustrar un posible caso de uso.
El nodo lo que hace es enviar distintos tipos de mensajes al gateway, que este gateway está registrado en una red LoRaWAN de TTS. Lo que hace el nodo, lo que tiene que hacer es hacer una solicitud. Una vez que inicia o que se reinicia, tiene que hacer una solicitud de autenticación o el join a la red de TTS. El servidor de red es quien le da esa autorización y a partir de ahí es donde se empieza a transmitir la información. Y es el servidor de red quien envía al servidor de la aplicación toda esta información y uno después la puede ver en la consola de TTS. Y si quisiéramos hacer una integración para ver un dashboard de monitoreo, podemos utilizar por integraciones de tipo HTTP, plataformas IoT, por ejemplo, como ATT, que es la que usamos nosotras, porque es soportada por TTS y además porque hay mucha documentación disponible. En este caso lo que vamos a ver es el stack de datos o el payload. Nosotras elegimos 12 bytes teniendo en cuenta lo que es la política de uso justo de TTS. Del byte 0 al 8 tenemos todos esas métricas que tienen que ver con las mediciones ambiente y también con la potencia generada. Y de la 9 en adelante son de diagnóstico. Para los primeros bytes hasta el 7 utilizamos 2 porque se requiere mayor precisión. Y del 7 en adelante 1 porque requiere menor precisión. A partir de este payload, del tiempo de aire consumido, esta información está en la consola de SYNSTO o TTS. Son 62 milisegundos aproximadamente. La política de uso justo de TTS nos dice que tenemos 30 segundos por día de tiempo de aire. Contabilizando lo que es el tiempo por el payload, nos da una cantidad de 486 mensajes por día. Pasando los días a segundos, llegamos a un periodo de envío de 3 minutos, que ese tiempo es el que se programa en el módulo LoRa. Bueno, acá estamos viendo cómo es que llega el payload a TTS, llega sin un formato específico y se tiene que decodificar para poder ser leído en valores que para nosotros sean algo que se pueda interpretar. Después lo que se puede hacer es esto que les comentaba yo, que es una integración por HTTP con algún tipo, una plataforma IoT, que es ATT. En este caso, los mensajes pasan del nodo, van a TTS, y TTS lo que hace, TTS lo que hace es enviarlos automáticamente a ATT, y a partir de ahí se vuelven a codificar, y los vamos a ver como estos valores, que son los assets, que son valores que ya son reales. O sea, un valor de RSSI de menos 49 es un valor legible, mientras que del otro lado, cuando estábamos viendo, era un valor que decía 180. Acá es donde llega la codificación, esto ya se puede ver, y podríamos, a partir de esta información, poder mirarlo en un panel de visualización. Que Elena se los va a mostrar más adelante. Y vamos a cerrar con el tercer y último punto, que es los resultados de este internet. Lo que comentaba Celeste antes, la integración de los datos. A partir de esa integración de los datos, armamos un panel de monitoreo para ver el funcionamiento del nodo en la plataforma ATT. Esto es accesible a través de un link público, sin necesidad de registrarse, y lo que decidimos poner como información relevante es, en primer lugar, los datos de irradiancia y potencia, el contexto, digamos, durante la última hora, así como las temperaturas de los paneles. Si nos paramos en el gráfico, podemos ver, por ejemplo, los valores instantáneos, y más abajo lo que tenemos es la información de diagnóstico, donde tenemos batería, la de batería del nodo, cómo está funcionando, si es la solar o batería, la temperatura del interior del gabinete, la calidad de la señal, de la comunicación Wi-Fi con el inverter, si el inverter está on-grid, stand-by, off-grid, etc. La salud de la comunicación modo SCP con el inverter
y el estado del base cuadrado C, donde están conectados el ADC y el medidor de carga. Y más abajo, decidimos también incluir todas las variables anteriores, pero en un periodo de 24 horas para ver si había alguna discrepancia o algún valor fuera de línea. Y así como armamos este panel de monitoreo para ir monitoreando el estado del dispositivo, esto también se podría utilizar para monitorear en tiempo real el estado de una instalación. Algunos desafíos que tuvimos, en primer lugar, cuando empezamos con el desarrollo de la electrónica, todavía estábamos en pandemia, todavía estamos con restricciones de movilidad, entonces para fabricar las placas no teníamos acceso al microlab, que es donde disponemos de equipamiento para fabricar placas. Y terminamos haciéndolas de manera casera, porque además mandarlas a hacer para lo que necesitábamos era bastante costoso. En segundo lugar, como, si bien hacer el diseño de módulos e irlos probando nos permitió hacer un desarrollo progresivo, esto hizo que el tamaño del nodo sea bastante más grande. Por otra parte, el hecho de utilizar dos microprocesadores diferentes, ¿por qué los utilizamos? Porque al final de la cursada conseguimos el X2, que es el que se comunica con LoRaWAN. Ya habíamos hecho pruebas de programación, pruebas de comunicaciones, ya habíamos hecho algo de desarrollo. Cuando fuimos a relevar la instalación de Funitech, nos dimos cuenta que necesitábamos agregar algo que se comunique por Wi-Fi con el inverter. Entonces, terminamos agregando un segundo procesador, pero esto implicó que tengamos que usar dos entornos de desarrollo diferentes, cada uno con sus particularidades, y después hacer la interfaz de los dos microprocesadores. Entonces, esto llevó más tiempo. Y por último, el hecho de tener instalado el nodo y tener que estarlo monitoreando, cada vez que veíamos alguna falla, teníamos que ir a Funitech para arreglarlo, que en pandemia era bastante complicado. Bueno, y vamos a llegar a los resultados obtenidos. Llegamos al producto mínimo viable, que es el prototipo, y que cumplió con todas las expectativas que nosotros habíamos planteado en el alcance. Ahora vamos a ver autonomía, medición y radiancia. Lo que es importante mencionar es que estas métricas que vamos a ver se tomaron en la semana del 28 de marzo al 3 de abril. La autonomía del nodo, en principio, se había previsto que iba a tener 6,5 días con el dimensionamiento original que se le hizo al sistema de alimentación. En el gráfico lo que podemos ver es que la descarga es del orden del 18% diario, y es a partir de las 4:30, 5 de la tarde, en esta época que les estoy comentando que se tomaron los valores, una ventana más o menos de 15 horas hasta que amaneciera el día siguiente. Con respecto a lo que fue la carga de la batería, en días soleados es del orden del 23%, por eso es que la tendencia que se ve en el gráfico es creciente. Y lo que hicimos también, por las dudas, es analizar el peor de todos los escenarios, que sería, nos quedamos sin alimentación, entonces llegamos a una autonomía de 3,5 días con una descarga del orden del 28,8%. Con respecto a la medición de la irradiancia, en los días nublados, lluviosos o inestables es donde se ven estos picos bruscos, que está señalando ahí Elena. Mientras que en los días soleados, las curvas son perfectas y no tienen casi picos. Si hacemos el contraste con la potencia fotovoltaica, como son variables que están correlacionadas, tienen la misma dinámica. Lo mismo pasa también con la medición de temperatura que le pusimos a las celdas, que siguen el mismo patrón, y la única diferencia es que una vez que baja la incidencia lumínica, siguen como la tendencia de lo que es la temperatura ambiente. Y para cerrar, para finalizar, decidimos también incluir algunas ideas de mejora que fuimos registrando durante el desarrollo del proyecto, pero por cuestiones de tiempo no pudimos implementar. En primer lugar, es contrastar todas las mediciones generadas contra instrumentos calibrados, para ver si realmente está todo bien desarrollado. En segundo lugar, unificar las comunicaciones LoRaWAN y Wi-Fi en un mismo módulo y no en dos módulos que hicimos en este proyecto,
efectivamente. Por otra parte, también para mejorar la señal de la comunicación Wi-Fi con el inverter, agregar una antena externa, porque la antena que está implementada sobre la placa del SP32 no tiene las prestaciones necesarias. También diseñar una fuente un poco más eficiente de cada módulo, como lo presentamos antes, porque es una parte crítica también del sistema. Reemplazar los paneles que pusimos provisoriamente, porque el panel que habíamos dimensionado originalmente se nos cambió. Y unificar todos esos módulos en una sola PCB para optimizar el tamaño justamente del dispositivo. Monitorear la detección de alimentación, porque es un parámetro crítico lo que estamos haciendo en este momento. Implementar un funcionamiento por horario para mejorar la eficiencia de consumo del dispositivo. Por ejemplo, durante las horas donde hay luz, en donde se tiene que registrar mejor la irradiancia, que funcione y mande datos con mayor frecuencia, mientras que de noche, digamos, haga las mediciones más espaciadas. También aprovechar la conectividad inalámbrica para actualizar el firmware del dispositivo sin tener que movernos hasta el sitio. Y por último, es necesario mover el gabinete que está actualmente instalado justo abajo de los paneles hacia algún lugar más alejado, porque el microclima que se arma debajo de los paneles, que levanta bastante temperatura, afecta también a la electrónica. Y con esto cerramos. Les agradecemos por la atención y tenemos la primera pregunta. Muchísimas gracias. Bueno, ahora... Bueno, el jurado, por favor. Ahí está. ¿Puedo hacer la pregunta? De curiosidad, nada más. No, lo felicito. Me pareció interesantísimo. Y la única pregunta es, si se corta el vínculo en el nodo, LoRa, o cualquier eventualidad, ¿a cuánto almacenan los datos? ¿Cuánto No se está almacenando. Perfecto. No, esa es la curiosidad que quería. No, bien, felicitaciones. Gracias. Milton. Y yo también había pensado, o sea, ustedes dentro de los países, lo que podrían hacer, lo que no vi que hayan puesto es que un nodo alterno, porque si falla algo, y falla la tensión, yo tengo que tener una redundancia, porque si no perdería los datos. En realidad, el receptor, el gateway, debería tener alimentación nocturna, debería estar funcionando en algún otro. Volviendo a la pregunta de Copa, el SP32 tiene capacidad de vos agregarle un módulo para mañana hacer un data log, Sí, tiene una memoria. Como un futuro proyecto, no que ustedes decían, Sí, como un agregado al futuro proyecto podrían ponerle un sistema, agregarle un módulo para guardar una SMD, por ejemplo, una tarjeta, y vos cuando estableces ese vínculo le des la información. Listo, gracias. De hecho, en un proyecto anterior lo hicimos eso. Milton, ¿alguna pregunta? Sí, bueno, buenas tardes a todos, mucho gusto. Felicitaciones Elena, felicitaciones María, felicitaciones también a Mariela, la tutora. La verdad que es un proyecto muy completo, se ve que trabajaron desde la electrónica, firmware, también con la parte de front-end, que se entendió que, por lo que entendí, era un extra, ¿no es cierto?, que no era parte del proyecto, pero le pusieron como ese extra que se deja ver todo el esfuerzo también. Y tengo puntualmente 3 preguntas, si es que hay tiempo. Una es acerca... Perdón. Todo el que quieras. Bueno, la primera es acerca de la parte de gestión de proyectos. Quería saber cuánto tiempo, en horas, hicieron un cálculo de cuánto le llevó, si se estimó la cantidad de horas. Se entendió que era 1 año y medio, pero más o menos en horas se... Bueno, mira, ¿sabes qué? Ayer, cuando estuvimos pensando en el tiempo que nos había demorado, lo que quisimos ver era de lo que teníamos planificado, más o menos, Alena estaba en el orden de las 1900 horas y yo en 1870, o sea que le hice trabajar de más.
Y cuando hicimos el cálculo, nosotras en este año y medio nos juntábamos sábado y domingo, lloviera, tronara, sea 1 de enero, nos hemos juntado 8 horas cada uno de los días de sábado y domingo, y después en la semana 4 horas, 2 días. Hicimos el cálculo y nos daba del orden de las 1850 horas, así que lo que planificamos fue real. Sí, bastante, es lo que me imaginé, no menos de 1200 horas. Sí. Bien, la otra pregunta que tengo es con respecto a LoRaWAN. Sí. La verdad que se nota que la estudiaron al protocolo, que ya hablaron también de la política de acceso justo de TTN. No quedó, Y, si no Salvatore no nos iba a perdonar. perdón. El ingeniero Salvatore, que ¿Cómo? es director de telecomunicaciones, no nos iba a perdonar si no estudiábamos. Ah, ok. Y bueno, la pregunta es, ¿tuvieron algún problema con LoRaWAN? Porque la verdad es que es una tecnología nueva, que quizás no está tan común, y con respecto a la infraestructura, ¿usaron gateways ya disponibles? Vi que ustedes tuvieron que instalar también un gateway. No, ¿O no? ¿O usaron la infraestructura ya existente en Buenos Aires de TTS? no, de hecho, las pruebas como las empezamos a hacer desde casa, lo que hicimos fue registrar un gateway propio en TTS y empezar a hacer las pruebas con ese gateway. Y después lo instalamos provisoriamente en Funitec, porque ya teníamos toda la parte armada, porque si no, no íbamos a tener la posibilidad de hacer las pruebas justamente fuera de la UNSAM. Porque todavía estábamos con el tema de las restricciones sanitarias. Y problemas sí tuvimos. Okay. Algunos, por ejemplo, de la configuración, claro, todavía no la teníamos tan clara con la configuración del tema de los canales. Y de las subbandas. De las subbandas, entonces a veces no mandaba datos, o también... O sea, solo el join. Hacía, por ejemplo, nos pasaba al principio, solamente enviaba los datos de las mediciones cuando hacía el join, y el resto de los mensajes se perdían en algún lado, y eso era porque no teníamos bien configurado ni la subbanda ni el spreading factor. Entonces ahí tuvimos que consultar con un experto para que nos dé una mano, una guía de cómo poder... Porque en este caso lo que utilizaba era que por TTS utilizaba la segunda subbanda. Acá en la Argentina se utiliza la U915, y era a partir de 915 a 928, y nosotros teníamos configurada por defecto la que venía, que era otra. Ok. Y a partir Bueno, de eso se solucionó el problema. Sí. Ok, bueno, una experiencia. Sí, Y bueno, y la última, con respecto a la parte electrónica. A mí siempre soy curioso por ahí saber qué problemas se encontraron en la parte electrónica, y vi que en el informe mencionaron que también que usaron un RTC. El RTC estimo que es el que viene en el RUM 32, es la placa, ¿no? Sí, en realidad no usamos el RTC en sí para la aplicación, para la versión 1.0 del nodo. Ahí lo que usamos son unos registros que están asociados al mismo módulo, porque cuando el S32 se va a Deep Sleep, todos los datos de la SRAM se pierden. Entonces, los datos de la SRAM del RTC no se pierden porque quedan anexados en el modo Deep Sleep. Entonces, lo utilizamos justamente para guardar algunos datos que necesitábamos conservar. En la versión 2.0 sí estamos utilizando el RTC justamente para hacer el monitoreo por horarios. Ok, pero entonces el Deep Sleep no se controla con el RTC, el Deep Sleep lo controla el otro nodo. Sí. El despertarlo al RTC. El maestro, entre comillas, es el Xdot, que a través de un pin digital despierta al otro cuando sale de Deep Sleep. Ambos micros están trabajando, trabajan un instante para hacer la transmisión de las mediciones, y después los dos se van a Deep Sleep. Después de los 3 minutos o los 180 segundos se despierta el Xdot, despierta al S32, el S32 hace las mediciones, le pasa los datos al Xdot, el Xdot los reenvía por LoRaWAN y se vuelven a dormir los dos. Ok, quedó claro ahora. Sí, tenía esa duda con el RTC. Bueno, eso es todo. La verdad que de vuelta un proyecto completísimo. Muy bueno. Felicitaciones de vuelta. Bueno, muchas gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta más? No, mi parte no. Bueno, entonces les pedimos por favor si pueden permitir al jurado de deliberar.